Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Mi nombre es Giselle Schmidt, soy la iniciadora del apostolado María Madre de los Sacerdotes con sede en Alemania y el día de hoy estamos presentando al Padre David Padrón, misionero del Espíritu Santo, quien va a dar inicio al segundo bloque de charlas del apostolado con el tema A mis sacerdotes, que es un libro escrito por la beata Concepción Cabrera de Armida, patrona del apostolado. El padre David Padrón, como ya dijimos, es misionero del Espíritu Santo y es mexicano. Radica actualmente en Roma. Es procurador general de los misioneros del Espíritu Santo y lleva causas de los santos de su orden. Y además tenemos el gran honor de que sea el impulsador, ¿verdad? Sacerdote impulsador del apostolado. Y la Beata Concepción Cabrera de Armida es la fundadora de su orden, por lo cual él es un experto en el tema de la Beata Conchita Cabrera, como de cariño le llamamos. Padre, puede ahora iniciar y sea usted bienvenido. Muchas gracias, gracias nuevamente por la invitación y bueno, pues dentro de mis posibilidades, como, como ya decía Giselle, pues apoyando este apostolado también, que creo que es tan importante la oración y la ofrenda de cada una y cada uno de ustedes por nosotros, sacerdotes, ministros y por las vocaciones, ¿verdad? Quisiera que iniciáramos, ya estamos en las vísperas, bueno, acá nosotros de este lado en Europa ya estamos en las vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que pues también es el cumpleaños de Conchita. Concepción Cabrera nació el 8 de diciembre de 1862, entonces vamos a celebrar su cumpleaños el día de mañana en esta hermosa solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Pues iniciamos este encuentro eh, invocando a María, consagrándonos a ella y pidiéndole que ella, que es la esposa del Espíritu Santo, pues nos ilumine y nos ayude a acoger esta gracia que el Señor nos quiera compartir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, Madre de los sacerdotes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Voy a compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Em, ok. Entonces, como ya adelantó la señora Giselle al inicio de la presentación, el día de hoy vamos a iniciar a profundizar en esta obra de la Beata Concepción Cabrera de Armida, Conchita Cabrera, acerca del sacerdocio. El libro se llama A mis sacerdotes y el subtítulo, que este sería, vaya, el subtítulo de todo
el bloque que vamos a abordar es una teología mística del sacerdocio ministerial. Entonces, preparando hoy, ¿verdad? Bueno, no hoy, sino en estos días previos, pero hoy que estaba releyendo las notas, em, se me vino a la mente, dije, bueno, eh, el semestre pasado o el año pasado vimos el sacerdocio como en su manera más amplia, la iglesia como pueblo sacerdotal, el sacerdocio de los fieles, la experiencia de Conchita, etcétera. Este año, los encuentros que tenemos programados, pues están pensados en profundizar específicamente desde una teología mística, el sacerdocio ministerial en la iglesia, con este libro de Conchita, voy a explicar luego el por qué. Y se me vino pues esta luz que a lo mejor el próximo año también sería interesante profundizar ya en concreto lo que se refiere a la maternidad espiritual o al ministerio de la intercesión por los sacerdotes, ya, ya irlo profundizando, porque bueno, pues es el objetivo de este apostolado, pero pensaba que antes de hacer eso necesitamos saber y conocer algo más sobre la teología del sacerdocio, ¿verdad? Justamente para la para el trabajo que estoy haciendo de la disertación doctoral, pues bueno, estoy entrando en este tema de la teología del sacerdocio, pero bueno, desde un aspecto de la teología dogmática. Entonces, pues ahí ve uno el magisterio, la historia de la iglesia, la parte más sistemática de una teología del sacerdocio. Por eso quiero hacer la distinción de que lo que vamos a ver aquí no es un curso de teología sobre el sacerdocio, sino un acercamiento a una obra concreta, el texto de A mis sacerdotes, de un autor concreto, Concepción Cabrera de Armida, que es beata, y desde el aspecto de la teología en la mística. Entonces, en este primer momento, en esta primera sesión de estos encuentros de este año, 23-24, vamos a ver el contexto histórico de la obra. La siguiente sesión, bueno, si Dios quiere, nos veremos en enero para la Eucaristía del aniversario del apostolado y luego en febrero vamos a ver una aproximación teológica de la obra. Por eso ahorita no me voy a detener tanto ni en los contenidos ni en la dimensión teológica y teologal de la obra, sino solamente en el contexto. Y ya los siguientes encuentros hasta el mes de julio, que será cada 2 meses, vamos a ver el contenido de la obra de una manera general. La invitación que yo les hago ya desde ahorita que estamos iniciando este compartir es que si ustedes pueden adquirir el libro, descargarlo de internet o adquirirlo físicamente, pues será una herramienta que les ayude a ustedes a poder abordar esta obra. Repito, no lo vamos a agotar, ni les voy a dar los contenidos del libro en general, sino haré una selección de textos y los englobaremos en tres grandes bloques, sobre todo uno que veremos en abril, otro que veremos en junio y otro que veremos en agosto, si no recuerdo mal. Así están más o menos ya planteadas. Giselle tiene ya las fechas, pero bueno, yo ahorita no me voy a detener tampoco en eso. Bien, ahora, ¿por qué esta obra? Con esta pregunta voy a abrir esta sesión y voy a cerrar esta sesión también. Eh, si nosotros nos ponemos a leer un manual, ¿verdad?, de teología del sacerdocio, pues vamos a encontrar, como yo les decía hace un momento, una presentación sistemática del tema. Entonces, vamos a encontrar lo que dice la escritura, vamos a encontrar lo que dice la tradición, el magisterio y una interpretación teológica. Entonces, si ustedes quieren leer un manual de teología del sacerdocio, pues bueno, les recomiendo este, por ejemplo, que se llama El Ministerio Ordenado, de un autor que se llama Errio Castellucci,
Y ese es el esquema de la teología dogmática. Partir de la escritura, ver luego la tradición, el magisterio y la reflexión teológica. Son los 4 pasos del método dogmático. En cambio, cuando nos acercamos a la literatura mística, generalmente los místicos, no todos, porque por ejemplo, hoy estamos celebrando litúrgicamente un gran teólogo que también fue un gran místico, San Ambrosio de Milán. San Agustín, Santo Tomás de Aquino fueron místicos y fueron teólogos, pero no todos los teólogos han sido místicos y no todos los místicos han sido teólogos. Cuando digo han sido teólogos, me refiero a haber estudiado teología para poder elaborar un pensamiento teológico. Pensemos a Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, que tiene libros de alta espiritualidad y mística, pues no estudió teología. El caso que nos ocupa hoy, Concepción Cabrera de Armida, pues es una mujer que no tuvo estudios teológicos, sin embargo tiene una experiencia mística a través de la cual comparte sus intuiciones acerca del misterio de Dios, acerca de la iglesia, acerca del sacerdocio, desde lo que el Espíritu Santo va obrando en ella. Entonces, la obra de Conchita, sus escritos, que al ser beatificadas son ya aprobados por la iglesia y se pueden ya difundir sin ningún problema, los escritos de Conchita nos reflejan una experiencia mística, no nos reflejan una elaboración de un pensamiento teológico sistemático. Y esto lo digo iniciando para que nos quede claro a todos que al hablar de esta obra estamos hablando de una obra de una mística. Entonces, ¿en dónde ubicamos este texto? Pues lo ubicamos en el acervo, digamos, de la tradición de la iglesia, pero que no forma parte del magisterio, que no forma parte de, de los textos dogmáticos. Cuando nosotros nos acercamos a este ámbito de las revelaciones privadas, a la iglesia dice, bueno, este hombre, esta mujer que tuvieron esta experiencia de Dios, recibieron esto, y en sus escritos se refleja su experiencia, pero no son dogma de fe. Entonces, una persona puede decir que no cree, pongo un ejemplo, ¿verdad? Una persona puede decir que no cree en X apariciones marianas, aunque ya estén aprobadas por la iglesia, pero no por eso está atacando la fe, el depósito de la fe. ¿Por qué? Porque esas apariciones no forman parte del dogma de fe. Pero si una persona viene y me dice que no cree en la Inmaculada Concepción de la Virgen, ahí sí está atacando el dogma de fe. ¿Por qué? Porque la Inmaculada Concepción de la Virgen María forma como verdad parte del depósito de la fe. Entonces, si alguien viene y me dice que no está de acuerdo con algo que diga Conchita, no por eso está diciendo una herejía. Pero si alguien viene y me dice que no está de acuerdo en creer que María fue inmaculada desde su concepción, ahí sí está cometiendo una herejía por atacando el depósito. Cerrando este paréntesis, nos ubicamos entonces que la experiencia mística de cualquier místico ya reconocido por la Iglesia entra en este campo de una revelación privada que no obliga, entre comillas lo digo, que no obliga a la fe. ¿Qué es lo que sí me obliga a creer? Lo que está en el depósito de la fe, en el credo y en la enseñanza solemne del magisterio de la iglesia. Entonces, eso sí forma parte de lo que yo, como cristiano, como bautizado, estoy obligado a creer. Dicho esto, entonces, esta obra de Conchita forma parte de una vasta y muy numerosa producción literaria que esta beata heredó a la iglesia. Entonces, en los escritos de Conchita, pues tenemos una variedad de tipos diferentes.
de escritos. Tenemos escritos biográficos, por ejemplo, la autobiografía, el libro de la vida, la cuenta de conciencia, que es su diario espiritual. Tenemos libros de difusión, es decir, libros que Conchita escribía porque pues ella a través de eso, como ya lo he dicho en otro momento, evangelizaba, daba a conocer a otros, a Cristo, a Jesús, la iglesia, a María, a San José, etcétera. Y pues era una forma también de trabajar de ella. O sea, ella, ¿a qué se dedicaba? Era escritora. Entonces sus libros se publicaban, se vendían y de eso ella pues trabajaba para sostener a su familia. Y otros libros que ella escribió o por petición expresa de sus directores espirituales o para las obras fundadas por ella. Por ejemplo, los retiros mensuales para la Alianza de Amor, el libro de Tesoro para el Apostolado de la Cruz, el Oasis de Hombres para los Misioneros del Espíritu Santo, la historia de la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, etcétera. Esos libros que estaban publicados en edición privada pues forman parte del patrimonio espiritual de las obras de la cruz fundadas por Conchita. Pero si ustedes buscan el libro Ante el altar, que fue el primer libro escrito por Conchita, publicado para la devoción eucarística, lo encuentran fácilmente. ¿Por qué? Porque esa era su finalidad. Ahora, este libro este libro de A mis sacerdotes, no forma parte de las obras escritas por Conchita para la difusión. Entonces esto hay que decirlo también. Conchita no escribe este libro para dar a conocer el sacerdocio ministerial. Lo que compone este libro es una serie de confidencias que Jesús le hace a la beata acerca del sacerdocio, acerca de los sacerdotes. Y de hecho están en su diario espiritual en un arco de tiempo de 1927 a 1931. Entonces, no es una obra que ella se haya puesto a pensar y a decir, voy a escribir sobre los sacerdotes. No es una obra que un director espiritual le haya dicho, por favor, escriba qué piensa usted de los sacerdotes, sino que, como vamos a ver, en ese momento concreto de su vida, pues el horizonte de la misión eclesial de Conchita se vuelve eminentemente sacerdotal. Y este libro, pues, ha conocido varias ediciones. Aquí en su pantalla están viendo tres de ellas. La primera, no logré encontrar una fotografía de las primeras ediciones, porque seguramente no las hay, fotografías en internet, pero la primera es, si ustedes se fijan, dice, a mis sacerdotes y abajo tiene una estrellita. ¿Por qué tiene esa estrellita? Porque la primera edición del A mis sacerdotes era en 3 tomos. Entonces, el tomo 1 tenía una estrellita, el tomo 2 tendrá 2 estrellitas, el tomo 3 tendrá 3 estrellitas. De esto hablaré más adelante. Luego se publica otra edición, que es la más común, la más difundida, el que está ahí en medio, que se llama A mis sacerdotes, que ya contiene los 3 volúmenes en un solo tomo, que es este que yo tengo aquí, ¿verdad? Y luego existe una tercera edición que encontramos ahí, venla en la portada, que se llama Sacerdotes de Cristo. Esta edición, lo voy a decir al final, es la más reciente y está traducida en muchos idiomas. Por ejemplo, aquí yo tengo la traducción al italiano, Sacerdoti di Cristo, editado por Citanova. Entonces, al final les voy a explicar en qué se distingue de las otras. Bien, ahora, ¿cuál era el contexto de la vida de la Beata Concepción Cabrera en estos años en que el Señor Jesús, en la oración, en esos coloquios que tenía con ella, le fue hablando de los sacerdotes? Pues miren, estamos en 1927. En este momento, Conchita tiene alrededor de 65 años de edad.
Es una mujer, pues, que ya está, diríamos hoy, en la tercera edad, ya es una mujer plena, sus hijos ya están casados, ya lleva muchos años de viuda, está viviendo espiritualmente una etapa que conocemos como la soledad de María, que empezó en 1917, es decir, 10 años antes, ya lleva 10 años viviendo esta etapa en su itinerario espiritual. Se encuentra enferma con diversos achaques, con preocupaciones por la situación económica y social del país, por sus hijos, por las obras de la cruz, etcétera. Entonces, pues bueno, Conchita es una mujer de edad mayor y encontramos a esta mujer, sin que ella lo supiera, obviamente, en estos últimos años de su vida. Conchita muere en 1937, el 3 de marzo. Entonces van a ser los últimos 10 años de su vida, donde entre 1927 y 1931 el Señor le va a revelar estas confidencias a los sacerdotes. Este dato es interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una beatificación y canonización, los años que más se estudian, los años que más interesan en el proceso son los últimos 10 años de la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque se supone que el cristiano va viviendo una evolución y una maduración de la fe. Entonces, las virtudes vividas de manera heroica, que es lo que se comprueba en la mayoría de los procesos de canonización y beatificación, se ven más palpablemente en los últimos 10 años de vida de un candidato a los altares. Entonces, estamos en esos 10 años donde se va a poner de manifiesto la grandeza de las virtudes de esta mujer, donde ya las obras de la cruz están consolidándose y por eso puse esa foto de en medio que están viendo en su pantalla, donde Conchita tenía la gracia de tener en su casa el Santísimo Sacramento. Ahí está el altar que se conserva actualmente en la Casa Reliquia, que está en la Ciudad de México, en Altavista. En ese reclinatorio y ante ese sagrario, Conchita pasaba muchas horas de su día y de sus noches, sobre todo, haciendo adoración al Santísimo Sacramento que tenía en su casa. Ahora, es una etapa también muy interesante a nivel espiritual porque está bajo la dirección del siervo de Dios, don Luis María Martínez, que es el obispo que ven ahí en la foto. Entonces, a partir de 1925, don Luis María Martínez toma a Conchita como su dirigida espiritual y obviamente, al ser su director, pues él conoció de primera mano el contenido de estas confidencias a los sacerdotes. Ahora, don Luis María Martínez, que era un hombre erudito, teólogo, un hombre muy estudiado en cuestiones místicas, él había estudiado mucho sobre la teología del sacerdocio porque había sido formador en el seminario, porque fue primero obispo auxiliar en Morelia y después arzobispo primado de México, al ser arzobispo de la Ciudad de México, pues era una persona que podía ayudar a Conchita a comprender y a discernir lo que estaba viviendo en este momento de su vida. De hecho, a través de la dirección de don Luis María Martínez, Conchita, los últimos años de su vida, realiza cada año sus ejercicios espirituales bajo la dirección de don Luis María Martínez, que actualmente ya están publicados en fascículos, en libros de cada año. Por ejemplo, aquí yo tengo los ejercicios espirituales de 1927, llevan como título Ser Madre. Ahorita les voy a explicar por qué es tan importante estos en concreto. Pero desde 1925 hasta 1936, pocos meses antes de la muerte de Conchita,
Conchita cada año realiza ejercicios espirituales y los recibe a través de su director espiritual. Esto es muy importante porque los ejercicios espirituales, ¿de qué manera los hacía Conchita? Don Luis María Martínez no le daba las meditaciones él personalmente, sino que le escribía los textos para que ella los meditara y se los daba la noche anterior. Conchita los leía, los oraba, los meditaba y luego ella escribía sus reflexiones. Entonces, estos textos son maravillosos porque uno encuentra lo que escribe Monseñor Martínez y lo que responde Conchita a esos escritos. Y cuando habla el Señor, pues también se ve, ¿verdad? Ahí en el diálogo, todo lo que Jesús en la oración le va confirmando a Conchita de lo que va recibiendo de su director espiritual. Bien, ahora, ¿por qué son tan importantes los ejercicios espirituales de 1927? Porque en esos ejercicios espirituales que llevan por título Ser Madre, Conchita va a comprender su misión maternal en la iglesia. Recordemos, Concepción Cabrera de Armida era madre de 9 hijos, es decir, es una mujer que sabe lo que es la maternidad en la sangre, pero es una mujer que vive una maternidad espiritual muy profunda, lo veremos en la siguiente lámina, en su relación con Jesucristo, en su relación con la iglesia. Ella se identifica con María como madre, con la iglesia que es madre, y luego en esta última etapa de su vida, esa maternidad va a ser especialmente vivida por los sacerdotes. Y aquí está el punto, porque cuando Conchita lleva a cabo estos ejercicios en 1927, en el tema que le marca su director espiritual, le dice ser madre, en estas dos palabras se encuentra su misión en la iglesia. ¿Cuáles son los temas que se tratan aquí? La primera meditación es ser madre, habla sobre el amor, perdón, voy a tomar un poco de agua. Ser madre, el amor, el servicio, el martirio, habla sobre el sacerdocio de los fieles, la misión de dar a Jesús. Y en estos ejercicios, al final, va a ser muy interesante porque Conchita hace una entrega, es decir, Conchita termina esos ejercicios entregándole a Jesús lo que ella es y lo que ella vive, lo que ella tiene. Y en esa entrega, Conchita le va a ir diciendo al Señor, le va a ir hablando de cada uno de sus hijos. Es muy interesante porque el texto dice, eh, le dice, le empieza a hablar de sus hijos en las obras de la cruz y le dice, si las quieres deshacer, si las quieres aniquilar, si las quieres acrecentar o llevarlas a término, con amigos o enemigos, perseguidas, calumniadas, ridiculizadas, desmanteladas, te lo entrego. Son tuyas y de María. Haz en ellas y de ellas solo tu voluntad. A mí me han costado la sangre y la vida, pero no importa, te han costado más a ti. Que yo solo adore, ame y goce siempre tu divina y santa voluntad. Y entonces, después de hacerle al Señor esta entrega de las obras de la cruz, le empieza a hablar de cada uno de sus hijos. Habla de Francisco, de Manuel, de Ignacio, de Salvador y de Guadalupe, que son los hijos que en ese momento vivían. Los otros ya habían muerto. Le habla luego del padre Félix, habla de la persecución religiosa que está viviendo México, de los deseos de su corazón, etcétera. Y termina
esta entrega que ella le llama de amor explosivo, diciendo que ella está dispuesta a morir a sí misma, a morir para el mundo, con tal de que el Señor tenga a bien hacer su voluntad en ella. Durante estos ejercicios, el Señor le va a decir algo a Conchita que es muy interesante para entender esta etapa y su relación con los sacerdotes. Le dice, quiero hacer de ti el eco de mis amores y de mis dolores. Entonces, Conchita recibe este encargo de Jesús, ser eco de sus amores y de sus dolores. Y a partir de ahí, a partir de estos ejercicios espirituales que van a terminar el día eh, 15 de septiembre de 1927, a partir de ahí empieza a recibir las confidencias a los sacerdotes. De hecho, la primera confidencia a los sacerdotes tiene como fecha el 23 de septiembre de 1927, es decir, 8 días después de que Conchita sale de sus ejercicios. Podemos decir que este libro, que estas confidencias son fruto de estos ejercicios espirituales. Pero lo interesante es que las confidencias se van a prolongar hasta 1931. Es decir, están presentes en los tomos del 49, del tomo 49 de la cuenta al tomo 56. Estamos hablando de 7 tomos de la cuenta de conciencia, donde están estos escritos eh, de manera intercalada, vamos a decir así. Y después, ya leyendo los tomos de la cuenta de conciencia, pues uno encuentra que incluso después del tomo 56 sigue habiendo textos sobre los sacerdotes, pero que ya no fueron incluidos en las ediciones posteriores. Ahora, esta gracia de la maternidad espiritual que Conchita va a vivir hacia los sacerdotes es fruto de la gracia central de su vida. ¿Cuál fue la gracia central de la vida de esta beata? La encarnación mística. La encarnación mística es una gracia que Conchita recibe el 25 de marzo de 1906, es decir, 21 años antes. Esta gracia la hace vivir una maternidad hacia Jesús. Es el Señor que le dice, quiero encarnar místicamente en tu corazón, recíbeme. Y a través de esta gracia, ella va a ir viviendo una configuración con María como madre de la iglesia y ahora como madre de los sacerdotes y en su misión maternal. Ahora, ¿por qué insistía yo tanto que en el eh, itinerario espiritual de Conchita, Conchita está viviendo la etapa de la soledad de María? Porque el Señor le dice que quiere hacer como un facsímil, como una copia de María. Y el Señor le dice, los últimos años de María fueron dedicados a ayudar a los apóstoles en la obra de la evangelización, con sus oraciones, con su asistencia y sus cuidados maternales. Entonces, si Conchita está llamada a ser un facsímil de María en los últimos años de su vida, pues entonces su misión en favor de la iglesia va a ser como la de María después de Pentecostés, vivir para ofrecerse por los sacerdotes y para ayudarlos en la misión de evangelización. Es una mujer que está en la plenitud de su itinerario espiritual. Esta gracia de la encarnación mística no es un punto de llegada en la vida de Conchita, sino un punto de partida. Los que han estudiado más a fondo el itinerario de Conchita dicen
que todas las gracias místicas antes de la encarnación mística de 1906 son una preparación para ella y que las gracias posteriores a la encarnación mística, entre las cuales podríamos incluir la etapa de la soledad de María y las confidencias a los sacerdotes, son una emanación, son un fruto de esta gracia central. Entonces, en la vida de Conchita podemos hablar de antes de la encarnación mística y después de la encarnación mística. Entonces, estamos hablando de esta segunda etapa de la vida de Conchita, donde ella va a recibir estas iluminaciones, estas revelaciones privadas acerca del sacerdocio. Vamos a ver la que sigue. Entonces, a través de esta gracia, Conchita va a ir entendiendo su misión sacerdotal. Recordemos que Conchita fue sobrina, hermana y madre de un sacerdote. Tuvo su tío sacerdote, tuvo un hermano sacerdote y tuvo un hijo sacerdote. Entonces, Conchita tenía una sensibilidad profunda hacia los sacerdotes. Desde el tomo 1 de la cuenta de conciencia, que empezó a escribir en 1894, aparece la intención de orar por los sacerdotes. Les voy a leer el primer párrafo donde Conchita menciona eso. Dice lo siguiente: me eché a cuestas todos los pecados de los sacerdotes que me lastiman y también lastiman a mi Jesús de una manera espantosa que no se escribe. ¿Qué quisiera yo ser, mi bien? Cuánto quisiera valer hay para despedazarme, derretirme en dolor de expiación por semejantes pecados. Dios mío, si los tuyos así te tratan, ¿en dónde encontrarás descanso? Ay, que si yo pudiera de alguna manera, hasta el sacrificio, hasta el derramamiento de mi sangre miserable, pero que no tengo más, darte mi amor, Jesús, una gotita de consuelo, un oasis, un rinconcito del mundo en donde tuvieras tus delicias. Esto aparece en el primer tomo de su diario, que es el primer texto donde ella ya desde 1894, es decir, es una mujer de 32 años que tiene ya ese deseo de reparar por los pecados de los sacerdotes. Pues entonces en Conchita vamos a ver esta evolución de cómo va entendiendo y cómo va viviendo su misión en la iglesia hasta llegar a esta etapa la que estamos hablando. Luego, pues también podemos ver la relación que tenía con sus directores espirituales. Desde 1894, que Conchita es dirigida ya formalmente por el padre Alberto Mir, sacerdote jesuita, hasta 1937, cuando muere el 3 de marzo, Conchita va a estar siempre bajo la guía de algún sacerdote o de algún obispo. Pero lo interesante de esta relación es que es una relación mutua, que es una relación que se complementa, porque Conchita aparece a veces como dirigida, pero también a veces aparece como directora. Es ella que es acompañada, pero es ella que los acompaña también. Y recordemos que a 4 de sus directores espirituales, el Señor les da un título como hijos. Entonces tenemos al Padre Félix de Jesús Rouget, misionero del Espíritu Santo, que lo llama el Hijo de la Pureza. A Monseñor Ramón Ibarra, que él será el Hijo del Consuelo. A Monseñor Maximino Ruiz, que él será el Hijo del Dolor. Y a Monseñor Luis María Martínez, que será el Hijo de la Luz. Entonces, ahí ya el título hijo implica una maternidad. Entonces, esta relación de maternidad y de filiación con sus directores espirituales, pues le va a dar a Conchita una sensibilidad particular para entender ella como mujer, como laica,
como esposa y madre de familia a los sacerdotes ministeriales. Luego vemos que las obras de la cruz fundadas por Conchita, pues son obras eminentemente sacerdotales, son para los sacerdotes. El apostolado de la cruz, en uno de sus fines, tiene ofrecer los sufrimientos de cada día y su vida por los sacerdotes. Las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús tienen como finalidad orar y sacrificarse de día y de noche ante la Eucaristía por la santificación de los sacerdotes. La alianza de amor con el Sagrado Corazón de Jesús también es buscar la santidad en la vida laical, ofreciendo por los sacerdotes. La liga sacerdotal o fraternidad de Cristo sacerdote es para que los sacerdotes diocesanos puedan vivir la espiritualidad de la cruz, y los misioneros del Espíritu Santo somos una congregación religiosa que entre nuestros destinatarios principales están los sacerdotes ministeriales. Entonces, se fijan, las 5 obras de la cruz tienen este color, como le decía el padre Félix, sacerdotal. Y luego aquí les puse 3 textos. Estamos en esos años de 1927, son esos textos de la cuenta, donde Conchita irá entendiendo lo que el Señor le va diciendo de su misión sacerdotal. Fíjense, este es del 22 de septiembre de 1927. Es decir, cuando ella acaba de salir de los ejercicios, 15 de septiembre, y antes de que empiecen ya las confidencias, 28 de septiembre. Ofrécete en oblación por mis sacerdotes, únete a mi sacrificio para alcanzarles gracias. Mira, así estás en tu papel, porque tus dolores, unidos a los míos, derramarán bendiciones. Acuérdense la consigna con la que Conchita termina esos ejercicios. Jesús la quiere hacer el eco de los amores y de los dolores de su corazón. Luego encontramos estos otros 2 textos. Le dice el Señor a Conchita: por la unión especial que tienes con mi iglesia, tienes derecho a participar de sus amarguras y tienes deber sagrado de consolarla, sacrificándote ¿por quién? Por sus sacerdotes. Y luego en este otro texto de 1928, ya un año después, le dice Jesús: tú, al recibir al Verbo encarnado místicamente en tu alma, recibiste con él al sacerdote eterno, a todos los sacerdotes. Y como te escogí eternamente para las obras de la cruz, sacerdotales en su principio por el Espíritu Santo, y en su medio y en su fin, tú tienes que distinguirte por esa pura, santa y fecunda inmolación en favor de mi iglesia, que son sus sacerdotes. Entonces, estos textos nos dejan ver esta misión sacerdotal que Conchita tiene y que va entendiendo con el paso de los años, que la pone en este ministerio, en esta dimensión sacerdotal de la ofrenda de su vida por los sacerdotes. Ahora, ya hablamos del contexto vital de Conchita, pero ¿qué estaba pasando en México en estos años? Porque esto también es muy importante. Lo que se estaba viviendo en un nivel sociopolítico, mientras que Conchita estaba recibiendo en la intimidad de su oración estas confidencias a los sacerdotes, pues afuera de su casa, en la calle, había una persecución religiosa terrible contra la iglesia en México. Hubo una suspensión del culto público, hubo muchos sacerdotes asesinados por defender la fe, hubo gente que salió a las calles a manifestarse y a luchar por la libertad religiosa, otros escogieron la vía pacífica. Es decir, no es indiferente el contexto cultural en el que Conchita recibe estas confidencias a lo que ella va a experimentar en su interior. Y obviamente todo lo que estaba pasando fuera de su casa, Conchita lo sabía. Varias veces Conchita se tuvo que cambiar de casa por el miedo a que les fueran a hacer algo por apoyar a los sacerdotes. Varias veces Conchita tuvo que esconder sacerdotes o religiosas en su casa.
Pues miren, en 1926 es un año muy difícil para la situación sociopolítica y religiosa en México. Se agudizó la persecución religiosa con la aplicación de las leyes constitucionales, especialmente el artículo 130. Fíjense las cifras que da en marzo de 1926. Habían sido desterrados 202 sacerdotes, cerrados 118 colegios católicos, 83 conventos y 85 oratorios públicos. Esta situación, ante ante el peligro que corrían los sacerdotes, los obispos, etcétera, los obispos mexicanos dialogaron con el Papa de ese entonces, que era Pío XI, y el Papa Pío XI llega a la decisión de confiar a los obispos mexicanos que ellos decidan cuál va a ser la medida para hacer frente a esta situación. Y bueno, yo por eso ahí puse dos fotos. Ahí están representados pues los dos modos de reaccionar, no solo de los obispos, sino de la gente, de las familias, de los sacerdotes. Hubo familias, como vemos en la foto de la izquierda, familias enteras, hombres, sus esposas y sus hijos tomaron las armas y entonces se formaron ejércitos de resistencia, los famosos cristeros, y otros escogieron la vía pacífica y sufrieron el martirio. Por ejemplo, está en la foto de la derecha la ejecución del beato Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, que sin siquiera ser enjuiciado, acusado falsamente, murió mártir durante la persecución, gritando, como muchos de ellos, Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Por esto, los obispos mexicanos decidieron, en una carta que escribieron el 25 de julio de 1926, suspender el culto público. Es decir, a partir del último día de julio, no se volvería a celebrar la Eucaristía, no volverían a tener celebraciones públicas. Y les voy a leer cómo narra Conchita en su diario ese acontecimiento. Dice, 30 de julio, he comulgado nuevamente en la villa, es decir, en la Basílica de Guadalupe, como una despedida. El dolor me despedazaba el alma. Todos los templos estaban abarrotados de gente. 4 obispos no bastaban para impartir todas las confirmaciones. Centenares de niños, confesiones y matrimonios y las comuniones infinitas. Cuando llegó la tarde, el momento de cubrir el Santísimo, parecía el día del juicio, la bajada de la cruz. Jesús se iba, los sagrarios solitarios, los sagrados ritos suspendidos por orden de los obispos, los cuales han recibido esa orden del Papa. Es imposible que la Iglesia pueda aceptar los artículos de las leyes del gobierno en las cuales la Iglesia es puesta por debajo del Estado en una condición denigrante. Esto lo escribe Conchita en el diario 47 de su cuenta de conciencia. Entonces, miren, toda esa atmósfera que se estaba viviendo, pues bueno, Conchita la conocía y Conchita la padecía también. Esta guerra cristera o esta lucha armada de resistencia duró hasta 1929. Entonces tenemos 3 años en que la iglesia fue prácticamente eh, obligada a permanecer en la clandestinidad. Las misas se celebraban en las casas o en las afueras de los pueblos. Si alguien denunciaba a un sacerdote, pues eran fusilados o ejecutados. Es decir, hasta que se llevaron a cabo los acuerdos en 1929, fue que se pudo reanudar el culto público. Obviamente, durante estas fechas,
pues la situación que vivieron los sacerdotes, pues fue muy diversa, porque pues hubo sacerdotes que en esos años dejaron el ministerio, otros por miedo, otros por prudencia o por precaución huyeron, otros se quedaron a ayudar a la gente exponiéndose, como tenemos ahí el caso del padre Pro. Otros tuvieron que seguir adelante con los proyectos que tenían, por ejemplo, el padre Félix y los primeros misioneros del Espíritu Santo. Otros sacerdotes lamentablemente tomaron las armas y defendieron la fe, pues como ellos creyeron que era la mejor manera. Es decir, había un relajamiento en la moral, en la espiritualidad, no se diga, en la vida sacramental de muchos de los ministros. Entonces, lo que Conchita escribe de lo que Jesús le está revelando, pues nos puede hacer como una radiografía, vamos a decirlo así, como una, diríamos ahora, como una resonancia magnética que nos muestra lo que estaba pasando al interno del cuerpo de la iglesia en México y en el mundo, porque también recordemos que son los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que son los años donde en 1929 habrá la Gran Depresión económica en los Estados Unidos que afectará al resto del mundo, que son los años que en Europa se está preparando ya todo el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, era un momento muy, muy difícil en el contexto social, político y cultural. Ahora, ¿cómo, cómo se fue gestando la obra? Pues miren, aquí tenemos a un personaje que fue clave en todo esto que les conté de manera muy breve del conflicto de la iglesia con el Estado mexicano, que se llamaba Leopoldo Ruiz y Flores. Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores no fue director espiritual de Conchita, pero fue un gran amigo de Conchita. Tenemos muchísima correspondencia entre ellos, pero lo interesante es que la primera edición de las primeras confidencias a los sacerdotes, Conchita la realizó por la insistencia de este señor, de Monseñor Leopoldo Ruiz y Flores. Él le decía, Conchita, vale la pena que esto se dé a conocer a los sacerdotes. Y fíjense la fecha, la primera edición es publicada en 1928. Todavía estamos en el pleno de las dificultades y de las tensiones entre el gobierno y la iglesia. Todavía no se reabre el culto público y ellos se animan a publicar esta primera edición que, pues bueno, era, tenía una leyenda que decía edición reservada estrictamente a los sacerdotes. Y para hacerla aún más confidencial, pues se les ocurrió hacer la primera publicación en latín. Entonces, pues decían, para que solamente los sacerdotes puedan leerlo, la publicaron en latín, pero también hay que decir que muchos sacerdotes solo sabían decir la misa en latín, no sabían latín, o lo habían estudiado mal, o no lo conocían del todo. Entonces, pues esta primera edición, podríamos decir, pues no sabemos qué tanto alcance tuvo. Lo que sí sabemos es que se dio a conocer a los obispos de México, obviamente a su director espiritual, Monseñor Martínez. Conchita le pasaba lo que iba recibiendo. Hay un artículo que después les voy a pasar el link de una revista en Chile. Publicaron un artículo que se llama Coloquios místicos sobre el sacerdocio en la persecución. Está escrito por un sacerdote benedictino, pero allí él hace una reflexión sobre esto. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, ¿verdad?, el origen de la primera publicación. Luego, en 1929 se edita el segundo tomo y en 1931 el tercer tomo. Entonces tenemos ya en este arco de 1928 a 1931 la publicación de los tres tomos. Luego, ya en los años 70 más o menos, se hace la edición de los tres tomos en uno solo y la última edición unificada pues tiene una nota introductiva, que es esta que yo tengo aquí, de 1987. Posteriormente, pues se lleva a cabo
esta obra que se presentaba hace rato, lo vuelvo a poner ahí, Sacerdotes de Cristo, en el año 2004. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues, en esta obra, a mis sacerdotes, están los textos tal cual Conchita lo recibió en ese orden. En esta obra, Sacerdotes de Cristo, hay un trabajo de sistematización de los temas, es decir, ya no están en orden cronológico como Conchita lo recibió, sino por temas. Hay una nota introductoria a nivel histórico realizada por el padre Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo, y hay una nota introductiva a nivel teológico realizada por el padre Juan Gutiérrez, que ya falleció, también misionero del Espíritu Santo. Entonces, esta edición creo yo que es la más completa que tenemos hasta ahora, porque aparte de las notas introductivas del aparato crítico, encontramos ya reunidos por temas cada una de de las confidencias que Conchita recibió. Bueno, pues ya para ir concluyendo y luego tener el espacio del diálogo, podemos decir entonces que esta obra nos va a ayudar a comprender desde una óptica de la teología mística el sacerdocio ministerial en la iglesia. Y si ustedes están llamados a vivir esta vocación de la maternidad espiritual o de la intercesión por los sacerdotes, pues es necesario que conozcan cuál es la llamada a los sacerdotes y qué es lo que el Señor espera de nosotros como sacerdotes, según lo que le dice a Conchita. El Señor le habla a Conchita de los dolores internos que le causan los pecados de los sacerdotes, no solamente para desahogarse de ella, sino para participarle de estos dolores. Acuérdense, ser eco de sus amores y de los dolores de su corazón. Le hablará también de la necesidad de que los sacerdotes se transformen en Cristo, de cuáles son los medios para esa transformación, como la oración, el sacrificio, el ministerio, en cuanto se pueda, de la misión de los sacerdotes que están en peligro, de los sacerdotes difuntos, de los seminaristas, etcétera. Entonces, la próxima charla que tendremos en el mes de febrero, vamos a ver ya cuestiones de mística. Vamos ya a entrar en los contenidos, cómo se divide la obra, cuáles son los grandes temas que se tratan, y ya en las posteriores iremos entrando a leer textos seleccionados de esta obra, pero pues bueno, quería partir de dar una introducción global al contexto en que fue escrita, qué era lo que estaba viviendo Conchita, qué era lo que se estaba viviendo en el México de esos años y por qué es tan importante en el itinerario de Conchita esta etapa que va de 1927 en adelante, hasta la fecha en que ella murió. Bueno, entonces, estando en los tiempos canónicos, estamos terminando en una hora para que podamos abrir el espacio para las preguntas o los comentarios, las dudas que ustedes puedan tener. Quienes puedan, si quieren encender su camarita, vernos y no sentir que le estoy hablando a una pantalla anónima. Bueno, pueden abrir los micrófonos, las pantallas para que podamos abrir el espacio de compartir. Muy buenas tardes, padre.
Buenas tardes. Estuve escuchando su charla, muy amena, muy fluida, con mucha dialéctica de su parte, sabiduría, pues mi amplio reconocimiento por todos sus estudios y trataremos de conseguir esa obra para estar más profundizados en la próxima charla y estar ya involucrados en los próximos temas. Felicidades por su compartir de su sabiduría y de mi parte es todo. Luis Carlos de Chihuahua, Chihuahua, México. Gracias, Luis Carlos. Si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario también, con gusto. O Giselle, no sé si en el chat de Facebook o aquí hubiera alguna pregunta también. A veces escriben en el chat. Vamos a ver, voy a chequear. Mm, Hasta ahorita no, solamente del sonido. Ah, ok. Ujú. Perfecto, gracias. Bueno, Bueno, eh, algo que quisiera decir también a propósito del comentario de Luis Carlos, quien quiera adquirir la obra, pues bueno, es una obra que pueden conseguir en físico, en el libro, sobre todo en México, en las librerías católicas. Es relativamente fácil que lo encuentren, o en alguno de estos sitios en línea que puedan adquirirlo. El libro está ya traducido en varios idiomas, entonces también está en inglés, bueno, yo por lo menos sé que está en inglés, en italiano, en portugués, en polaco y en francés. Está ya traducido. Eh, Se puede también, yo investigando para la charla de hoy, me puse a ver si estaba en PDF. Hay un sitio de internet que lo tiene, no lo tiene como texto PDF, pero tiene publicadas, no sé si todas o la mayoría de las confidencias. También ese luego se los puedo mandar con Giselle por si alguien quisiera entrar directamente al internet, pero bueno, lo malo que no tiene las notas, no tiene tampoco las introducciones de las que yo les hablaba. Pero bueno, mm, si alguien quiere entrar, pues ya puede también accesar al artículo del que les hablé o al libro en sí, así en línea. Sí. y muy importante porque aquí en Alemania, por ejemplo, no tenemos acceso, ¿verdad? A conseguir el libro en forma física, pero Yo creo que se puede pedir por Amazon o alguna de Amazon. se podría pedir. Sí, en el chat me escriben un comentario que se me hace muy interesante la aportación que hace y qué bueno que nos lo diga. Dice, en ese libro encontramos las confidencias del Señor, sus quejas, digámoslo así, y cada tema o cada revelación la podemos hacer oración por los sacerdotes actuales. Sí, es muy, muy cierto lo que dice María José. Cuando uno lee los textos del libro, yo ahorita presenté el contexto en el que estaba viviendo Conchita cuando lo escribió, pero efectivamente, si uno lee los textos, pues en muchas cosas se parece a la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, nos ayuda a entender desde la perspectiva de una mística el sacerdocio ministerial,
de entonces y de hoy, porque pues el sacerdocio es el mismo, ¿verdad? Y recordemos que si bien algunas formas han cambiado, lo esencial nunca ha cambiado, porque es el sacerdocio que Cristo participa a su iglesia y que si antes se hacía la misa en latín y hoy se hace en español o en el idioma que viven las personas, eso no ha cambiado la esencia del ministerio. Entonces, efectivamente, cuando uno lee eso, ¿verdad? Pues lo que se dijo en ese momento se puede aplicar para orar por los sacerdotes actuales y por los del futuro, ¿verdad? Porque también es importante decir que al ser beatificada, Conchita ya forma parte del patrimonio de la tradición de la Iglesia. Entonces, si bien antes esta obra estaba estrictamente reservada a los sacerdotes, pues de hecho ahora se puede ya adquirir, se puede ya leer. ¿Por qué? Porque ya la Iglesia la ha aprobado pues como parte del patrimonio de la espiritualidad universal, ¿verdad? Si bien el culto que da la beatificación es un culto regional para los beatos, pero bueno, sabemos que ya teniendo esta aprobación de la Iglesia, cualquier persona en cualquier país puede ya acceder a leer los escritos de esta beata. Me da alegría saber de que la Beata Concepción Cabrera de Armida tenía el mismo deseo que nosotros de configurarse con María, de ese amor por los sacerdotes y también por Jesús Eucaristía. Esas tres cosas nosotros los ejercitamos a diario en el apostolado y eso nos indica que vamos por buen camino, ¿verdad? Y pues tenemos un itinerario espiritual y todo lo que escuchamos de usted, Padre, pues nos alienta en este camino, ¿verdad? En este caminar que no es fácil, pero escuchando la vida de la Beata, pues nos anima, nos motiva para seguir adelante. Muchas gracias, Padre. Esa frase que usted dijo, eh, unidos, que Jesús le dijo a ella, unidos en los amores, creo que así es. Para hacer eco de sus amores Ah, y de sí, sus dolores. y en sus dolores. Sí, Muy, porque muy. es una, es una unión, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le concede, en este caso a la Beata Concepción Cabrera, es una unión tal que participa de los amores y de los dolores del corazón de Jesús, ¿verdad? Y sabemos que de esos amores y de esos dolores, pues una buena parte tiene que ver con nosotros los sacerdotes ministros, ¿no? Ujú, Eh, de lo que Jesús más ama, pero también de los que más dolores le causamos con nuestras infidelidades, con nuestros pecados, con nuestras inconsistencias y demás, ¿verdad? sí. Y yo quisiera que también fueran viendo como la lógica de ir haciendo esta cadenita de la formación del año pasado, donde vimos el tema del sacerdocio de manera más amplia, ahora que nos vamos a enfocar a, a la parte del sacerdocio ministerial desde esta óptica, y después lo que podrá hacer a lo mejor ya profundizar en la maternidad y en la intercesión, pues es ir haciendo esta cadenita de cómo ustedes se pueden ir pues formando y profundizando en esta vocación a la que el Señor los llama, en este movimiento. Amén, Padre. Muy bien. Bueno, pues si no hubiera algo más, yo creo que hoy terminaríamos aquí, pero pues bueno, quisiera, antes de hacer la oración y dar la bendición, pues bueno, también primero sumarme a la intención, ¿verdad? Que mañana los voy a tener muy presentes en la misa por esta consagración, ¿verdad? Que harán a la Santísima Virgen María. Eh, También, pues bueno, es una solemnidad mariana por excelencia, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. Y como ya les decía, pues es el cumpleaños de Conchita, que es su patrona del movimiento. Entonces, pues bueno,
hay muchos motivos para celebrar y también pedirles pues que encomienden pues este trabajo que estamos haciendo acá, las causas de canonización. En estas semanas se estará ya concluyendo una de ellas y pues a lo mejor da paso a la beatificación de uno de nuestros primeros hermanos, misioneros del Espíritu Santo, y pues unirse en esa intención también para que pues en este tiempo del Adviento que estamos viviendo, el Señor disponga nuestros corazones, ¿verdad? Eh, el sábado que tuvimos nuestro retiro de Adviento, yo viendo una imagen de la Virgen pensaba mucho en María como figura del Adviento y qué mejor que la figura de la maternidad, ¿verdad? Es la figura de la espera, es la figura de la esperanza, es la figura también de la atención amorosa, pues una madre que espera un hijo experimentará seguramente tantas cosas en su corazón, esperando el momento de tenerlo entre sus brazos, pues igual que María como madre nos ilumina en este adviento para prepararnos a acoger a Jesús que quiere nacer, no solo en Navidad, sino cada día en nuestros corazones. Pues vamos a pedir al Señor su bendición y a encomendarnos a la Santísima Virgen María, especialmente en su consagración que van a realizar y en todo lo que este tiempo de Adviento el Señor nos quiera regalar. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y que guarde sus cuerpos y sus almas siempre puros y sin mancha. Y la Amén. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén.